Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y en esta audiencia le damos la bienvenida a nuestro gran hermano y amigo Víctor Villanueva. Víctor es un experto en política internacional y política nacional. Vamos a hablar con él de varios tópicos. Víctor, buenas tardes. Un placer tenerte aquí en este Tribunal de la Tarde. Gracias, mi querido. Un placer siempre estar aquí en mi tribunal preferido. Así Donde es. no necesito citación para Así estar es. presente. Así es. Así es, Y donde así es. siempre sales ganancioso, ¿no? Como Tres Patines. Sale absuelto, sí. Aquí ganamos todo. Aquí Sí. Salomón impera. Víctor, antes de entrar en materia profunda con los temas internacionales, esta mañana corría, cerca del mediodía, corría un cable que daba información acerca de supuestamente el fallecimiento del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. ¿Tiene alguna información? No me he enterado de esa información realmente. O sea que me sorprende ahí un poco el dato. Quiera Dios que sea un simple rumor. Algunos medios internacionales se hicieron eco, pero bueno, quiera Dios que no sea así. Sí. Cuéntanos este nuevo panorama en los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, un presidente en funciones que corre por su segunda opción a la postulación de la presidencia de los Estados Unidos, dimite de esa posibilidad y deja un panorama, ¿verdad?, caliente. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Bueno, es un momento obviamente que histórico. La decisión del presidente Joseph Biden, tras muchas presiones, tanto de los donantes como de los consejos editoriales de muchos medios como el New York Times, que tiene una línea un tanto más pro-demócrata, y a la vez de distintas figuras dirigentes del Partido Demócrata, incluyendo el último zarpazo que recibió hasta del propio expresidente Barack Obama, un gran amigo y aliado de este, en donde se ha tenido que sopesar el peso de lo que ha significado su desgaste de salud, sobre todo salud mental y su capacidad fisiológica en términos de lo que implica llevar dos grandes frentes como ser presidente de los Estados Unidos y por otro lado llevar una campaña electoral, sobre todo con un escenario en donde el Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza sí está cuestionado, sí está muy vertical en términos de sus posicionamientos y a la vez los distintos sondeos le dan un posicionamiento entre un 3 y un 4% de ventaja sobre el presidente Joe Biden. Como tú señalas, pero en este caso es la séptima ocasión, siendo Eisenhower el último en que renunció teniendo la posibilidad, acorde a la Constitución de los Estados Unidos, de presentarse a un segundo mandato. Pero en este caso el presidente Biden, que es el séptimo que no opta por presentarse a las elecciones, es el primero quien, siendo ya de manera indiscutible para el partido que le postula, en este caso el demócrata, ya de cara a la convención interna, el presidente Biden ya había acumulado en los distintos caucus que se habían realizado hasta el momento una mayoría básica necesaria para obtener la nominación presidencial de esos 4,000 y tantos delegados que tiene el Partido Demócrata. Con 1.980 delegados en la mano se dejaron de hacer los cálculos porque ya se entendía que podía perfectamente tener la nominación en términos de mayorías absolutas y no era necesario tampoco que se presentase otra opción interna. Por lo tanto, es un momento de historia, es un momento que genera a la vez una magra noticia, una noticia muy amarga para la campaña del expresidente Donald Trump, porque estaban muy cómodos ya teniendo toda una línea comunicacional estratégica definida en contra de una figura como ya lo es el presidente Joe Biden, que es uno de los políticos de mayor trascendencia y carrera dilatada
en términos de servicio público y político en este país. Más de 50 años habiendo desempeñado distintas funciones, sobre todo desde el Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de un ícono, por lo tanto, de la política interna de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa tener una vida tan larga y que esto signifique, por lo tanto, la peor, digamos, o la decisión más dura que haya tenido que tomar a lo largo de su mandato. Decisión, o sea, que vamos a ver, sí. Decisión que se expresó en una carta que a muchos sorprendió por el tema de la forma que se redactó, en el sentido de que primero pues agradecía al país que servía, luego pues donde dimitía de esa oportunidad de volver a correr por la carrera presidencial, pero de manera muy particular, donde endosaba, si se quiere, parte de su prestigio y su valoración a Kamala Harris. Hablemos de la vicepresidenta, hablemos de lo que ella representa en el tema que ha estado pues manejando, que es el tema de la migración, que es uno de los temas nodales y básicos de la campaña de Donald Trump. ¿Qué entiendes que va a pasar a partir de ahora? ¿Esta denominación de Biden pues le da un peso especial o entiendes que pudieran pues surgir otras figuras? Obviamente que la vicepresidenta lleva el carril de adentro, no solo por la mención que le hace en esta carta el presidente Joe Biden a su posibilidad de que sea esta la candidata electa, porque dentro de la mecánica de la convención del Partido Demócrata, si los delegados estaban endosados al nombre del presidente Biden, y saliendo del ruedo quedan esos 1.900 y tantos delegados libres, que sumados a los 2.000 y tantos adicionales que no se habían comprometido todavía por no haberse realizado cálculos, están literalmente los 4.000 y tantos, casi 4.400, están disponibles para elegir a quien sea dentro de las opciones. Claro, Newsom, como es del estado de California, una de las opciones, pero ya por ejemplo, le endosó el apoyo a Kamala Harris, y así han podido, otros todavía no se han delineado por esta, como es el caso del propio presidente Barack Obama, que más bien insistió en elegir a alguien que sí pueda ser una revelación, digamos, del año y que sea un contendente fuerte para el caso de lo que significa la candidatura de Donald Trump. Pero en este caso, Kamala parte de las mejores condiciones. Las recaudaciones últimas así también lo evidencian, donde ha superado en horas más de 80 millones de dólares, 81 millones de dólares en 24 horas de recaudaciones. Y esto pone un escenario que no es agradable para el Partido Demócrata, porque más bien se esperaba una cohesión de todos al unísono en función a una candidatura. Eso evidencia que el presidente Biden no consensuó previamente quién sí pudiera entonces suceder. Lo sorprende con la carta, lo hace un día estratégico, porque lo hace un fin de semana donde los mercados bursátiles no estaban operando. Y esto también iba a evitar una inestabilidad en términos de cualquier especulación en Wall Street. Y desde este caso vamos a ver cómo se va a comportar en el próximo mes de agosto esta convención que se realizará en Chicago. Vamos a ver cómo los demócratas van a atinar en este caso a decidir sobre cuál figura decidir. Víctor. No dejen de lado que Kamala Harris es una vicepresidenta que en su desempeño como tal tiene las peores calificaciones. Es una de las personas que las tareas principales que le delinearon en este mandato no tiene grandes luces que mostrar, y es una figura que no logró descollar a pesar de las condiciones que tenía el propio presidente Biden con lo que era su ánimo, su estado de salud neurológica y todo lo demás. Víctor. Es decir, que el Partido Demócrata no la tiene muy fácil con ella en los sondeos. Los distintos sondeos, ella figura por debajo inclusive en algunas mediciones
del posicionamiento que tenía el propio presidente Biden frente a Donald Trump, pero sí muy distinto, y he señalado en algunos espacios el caso de Michelle Obama, que no ha dicho que quiere, que no ha sido formalmente postulada, no es considerada por no tener una trayectoria de bagaje político electoral, pero en este caso en las mediciones figura como una de las candidatas que más cómoda está, inclusive en algunos sondeos por encima del presidente Trump, hasta un 5% por encima. Es decir, Trump le lleva puntos a todos, pero solo Michelle Obama le lleva puntos a Trump. Entonces, eso de alguna manera tiene que sopesarse en esta convención del Partido Demócrata, y es por donde entiendo que pueden ir las cosas. En caso de que sea definitivamente Kamala Harris, estarán obligados los demócratas por lo menos disimular y entender una cohesión plena y apostar todo a nada a la candidatura que ella encabeza. Víctor, a propósito de Chicago y lo que acabas de decir sobre el comportamiento, sobre el desempeño de la actual vicepresidenta, ¿qué lectura le das a las declaraciones de Barack Obama, que plantea que el Partido Demócrata tiene que seleccionar, nominar a un candidato extraordinario? Sí, a eso me refería, porque el candidato extraordinario él se refiere a alguien que pueda hacer el contrapeso electoral al expresidente Donald Trump. Pero por eso dudo que él esté muy convencido del rol de Kamala Harris como candidata del partido. Por lo tanto, por eso creo más bien que él de alguna manera está dejando entrever lo que he señalado en función a los distintos sondeos que dan como la única opción que aparece por encima en las mediciones, en posicionamiento, en aspiración colectiva, es literalmente a Michelle Obama. Y si analizamos el concepto extraordinario, pudiera guardar relación con el hecho de que no necesariamente tenga que ser un candidato o una candidata con esa experiencia electoral a la que tú te referías que Michelle no tiene. Sí, sino más bien el aspiracional, porque hay que ver también lo siguiente. Donald Trump no tenía otra experiencia electoral y llegó a la Casa Blanca. Eso te iba a referir. Aunque para ser justo en el contrapeso del planteamiento, también hay que ver lo siguiente. Recuerden que una cosa es ser popular y otra cosa es la conquista de los delegados necesarios para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Acorde al sistema de votación de ellos, que se necesita el número mágico de los 270 delegados. Es decir, que Donald Trump puede tener un voto de arrastre, pero cuando se están haciendo las primeras proyecciones ya, tomando la eventualidad de que Kamala Harris sea la candidata, Kamala aparece por encima de Donald Trump en las proyecciones en número de delegados. Complicado. Una correlación 240 y tanto a 230 y tanto. Por lo tanto, eso evidencia que Donald Trump está muy fuerte, muy arraigado en aquellos estados tradicionales, clásicos de los estados del estadounidense, sobre todo esos estados del centro de los Estados Unidos, del territorio de los Estados Unidos, y esos estados grandes como California, Pensilvania, Wisconsin, que tienen un gran peso, y aquellos que son como estos también, que se denomina swing state, donde no se parcializan a un partido político específico, sino que cambian su votación según a la opción electoral que se presente. Ahí Kamala Harris lleva la ventaja. Por lo tanto, sí. Víctor, tomando en cuenta que finalmente Kamala sea la candidata que vaya a enfrentar al expresidente Donald Trump, y mirando hacia Latinoamérica, nuestra región, y tomando también en cuenta el punto de vista de que Kamala ha tenido funciones como vicepresidenta, que ha estado en contacto con la mayoría de los mandatarios, presidentes de la región, ¿es Kamala Harris la mejor carta para Latinoamérica? Realmente no. Es la peor opción, porque cuando vemos el peso de cada una de las administraciones, tanto de Donald Trump
como la gestión propia de ella, que se le dio la responsabilidad de administrar la crisis de la frontera sur, con el caso del peso de las migraciones ilegales, estamos viendo una mente literalmente, y perdónenme la expresión, un tanto perversa, porque en este caso la solución que ella pretendía era crear unos estados santuarios en nuestros países, en donde cada país se mantuviera una contención de esos flujos migratorios que se dirigían hacia los Estados Unidos, y esto no constituyó una política eficiente. Lo que hicieron fue utilizar países como Panamá, países como República Dominicana, Costa Rica, cuyos presidentes se dejaron doblegar a atender determinadas convocatorias que ella hizo y encabezó para que nuestros países sirvieran de contención a esas migraciones en lugar de que Estados Unidos le diera una respuesta, porque no logró dimensionar, ni ella ni los Estados Unidos han logrado dimensionar, que la desigualdad que tiene América Latina y sobre todo Centroamérica es a razón de la política económica y comercial que ellos nos han impuesto a nosotros como economía. Ellos no han entendido que el modelo de doblegación y supeditación hasta de nuestra política exterior lo que ha generado es esta desigualdad que se refleja como vía de evacuación precisamente hacia esa migración que busca tener donde sí ha funcionado su política en la generación de riqueza que en su propio territorio. Por lo tanto, nuestros países languidecen porque ellos prefieren tener una periferia que no sea competitiva ni en lo económico, ni en lo comercial, ni en lo industrial con ellos, y prefieren entonces, y con los postulados de Kamala Harris, entonces lo que se pretendió fue esa perversidad de que cada uno de estos países se mantuvieran a control esos flujos migratorios, y que eso no representara una carga, ni una noticia, ni un titular de noticia a razón de lo que se estaba significando en la frontera sur de los Estados Unidos. Sin hablar también de la ausencia del presidente Biden y de ella misma en términos de visitar los países de la región, tener un diálogo franco, directo y en común, porque ni siquiera con el caso de la frontera sur pudo tener un esplendor. Por ejemplo, una de las principales críticas es que después que le asignan la tarea de controlar el tema del flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, tardó más de 6 meses en presentarse, en visitar la zona, ni siquiera en el simbolismo de que estoy trabajando en esto, o de exponer un discurso desde ese escenario y trazar y anunciar nuevas políticas. Realmente ni siquiera eso lograron realizar. Por lo tanto, para América Latina y el Caribe, a mi entender, acorde a su comportamiento, insisto, tanto de Donald Trump como la administración Biden-Harris, en este caso Kamala Harris, no es la mejor opción, no tiene el mejor referente para lo que es el aspiracional y las necesidades de la región de América Latina y el Caribe. No es que Donald Trump tampoco sea otra cosa. Esto es un tema de una suma cero entre las dos opciones, porque también Donald Trump tiene otros postulados que también laceran mucho la identidad de nuestra región. Hablemos de J.D. Vance, el candidato presidencial del aspirante Donald Trump. ¿Cuál es tu lectura y qué valoras, ¿no?, en términos de sus aportes a la candidatura de Trump? Bueno, es una figura interesante desde el punto de vista del estrellato que le brinda ser candidato de fórmula a un potencial presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos. Es un joven político que a su corta edad tiene un amplio espectro de incongruencias, porque inició precisamente como enarbolando planteamientos en contra de Donald Trump, tipificándolo inclusive como un nazi en el siglo XXI, encabezando el movimiento Never Trump, y desde ahí ahora aparece como su gran precursor y seguidor de y hasta aceptarle la nominación a la vicepresidencia. Esto evidencia más bien un caso de hacia las estrategias de la candidatura del presidente Donald Trump, en donde él está por encima del bien y el mal, le está dando cabida a lo que de alguna manera en el Partido Republicano van en contra de
muestra una actitud sorprendente de tener tolerancia hacia el disidente, algo que jamás se había visto en el comportamiento, digamos, gerencial del propio presidente Donald Trump. Y más que significar alguna perspectiva, algo a su incongruencia política, insisto, a pesar de su corta edad, esto va a representar que el presidente Biden también está buscando figuras que de alguna manera le sucedan, porque también este es prácticamente un octogenario, tiene 78 años, cumpliría 79 en los próximos meses, y el presidente Donald Trump con esto también ya tiene un escenario de pensar en quién puede suceder esa masa y capital político de él. Que sea Vance esa figura, desde mi punto de vista, él ha creado un currículo para estar donde está. Fue militar, hizo carrera electoral, pero en realidad no ha creado un planteamiento de visión de país, y eso se ha evidenciado en las distintas locuciones posterior de su anuncio y ya toma de condición de candidato vicepresidencial. Pero vamos a ver cómo en realidad él puede crear su propia identidad política sobre esta base. Al lado de Trump es muy difícil, porque su principal motivación para elegirlo fue aquella frase de "Yes, sir", que es lo que se busca, que él no tenga a nadie que le contraponga en términos políticos en las decisiones medulares dentro de la Casa Blanca, como sí la tuvo con Mike Pence, en donde en muchos momentos, aunque siempre le planteó lealtad hasta el momento del asalto del Capitolio, que ya era lo obvio, pero en este caso Mike Pence siempre tenía cabeza propia sobre los distintos tópicos que se trataron a lo largo de esta primera administración del presidente Trump. Víctor, finalmente, porque nos hacen señas ya que se nos agotó el tiempo, Sí. para edificar a nuestra audiencia, ¿cómo se eligen los delegados que finalmente son los que deciden los resultados en las elecciones de los Estados Unidos? ¿Y cómo es el proceso de campaña para que los candidatos presidenciales puedan agenciarse el favor de ellos? Sí, bueno, cada estado tiene un número de delegados, y esos estados, lo que los candidatos buscan tener el voto mayoritario en cada uno de esos estados para ir sumando en la alcancía el número de delegados que necesitan para llegar a los 270 como el promedio, en mitad más uno, para alcanzar la nominación presidencial. Esto funciona porque es un sistema esencialmente bipartidista, y por lo tanto tú puedes tener los delegados de X cantidad de estados y el voto de otros estados y pasar fenómenos electorales como el que aconteció frente en el 2016 entre Trump y Hillary Clinton, sí, en donde Clinton ganó el voto popular, es decir, ganó en tantos estados que le sumó más número unitario de votos, pero Donald Trump ganó en estados más específicos y logró colectar más número de delegados en esa victoria, que al ser estados más pequeños tenía menos número de votos popular, pero sumó más votos en términos de delegados. Y es un poco la metodología, es una votación indirecta. Hay muchas discusiones y planteamientos sobre este sistema de votación que data de hace más de 200 años, y que veremos cómo se va a comportar ahora. Víctor, antes de irnos, Víctor, ¿tú te has informado si es verdad que hay elecciones el domingo en Venezuela? En Venezuela habrá elecciones, curiosamente habrá elecciones, el madurismo no la tiene tan bonita, aunque lo que me preocupa es que en sondeos reales el margen es muy estrecho. Y ese margen estrecho, lo que teniendo la locura y no tener control favorece a Maduro por parte del madurismo, que ya ni siquiera chavismo es,
realmente ahí puede pasar cualquier cosa. Y tenemos de cara a un escenario bastante inédito, pues la oposición esencialmente nucleada con el mundo González Urrutia, que está agrupado por Corina Machado, que se le prohibió que se presentara a las elecciones, y aunque hay otros 7, 6 candidatos más, aparte de Maduro y González, realmente se tiene un escenario de que aparentemente hay una verdadera cohesión popular hacia confrontar lo que es este régimen despótico, que ya algunas voces, inclusive de peso en términos de la izquierda de la región, como el caso de Lula da Silva, ya le ha hecho advertencias públicas y privadas en llamadas telefónicas de que si se pierde, tiene que entregar y entregar en paz. Gracias, Víctor, gracias. Víctor. Gracias por estar con nosotros en este tribunal. Siempre se aprende con Víctor, siempre, ¿eh? Siempre se aprende. Para Gracias mi por esa privilegio, el que cátedra. aprende soy yo, porque usted me desafía. Gracias, Víctor. Señores, a ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más con este Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23.